¿Sabías que los estados de Carolina del Sur y Georgia se encuentran entre los 10 principales estados de Estados Unidos a los que muchas personas se están mudando? En este video compararé los estados de Georgia y Carolina del Sur. Hablaré de sus costos de vida, costos de vivienda, impuestos, clima, economía, educación, estilo de vida y recreación. Carolina del Sur ocupa el tercer lugar en la nación con la mayor cantidad de personas que se mudan acá y Georgia le sigue de cerca en el quinto lugar en el país. Entonces, ¿qué tienen estos dos hermosos estados del sur que atraen a miles de personas a mudarse a ellos? Bueno, lo descubrirás en este video y si estás pensando en mudarte a cualquiera de estos dos estados, es aconsejable saber cómo se comparan y qué puedes esperar. De esta manera vas a tener toda la información para decidir qué estado podría ser el mejor para ti, así que chequéalo conmigo ahora mismo. Empecemos con el costo de vida. Una de las primeras cosas que la gente pregunta cuando se muda a un nuevo estado es cuánto cuesta vivir allí, y esta es una de las principales razones por las que muchas personas se mudan a Georgia y a Carolina del Sur. De hecho, la mayoría de las personas se están mudando a estos estados desde estados como California, Nueva York, Illinois y Pensilvania. La razón es que los impuestos sobre la vivienda, la propiedad y a veces el costo de vida en general son mucho más altos en esos estados. La buena noticia es que el costo de vida y de vivienda en Georgia y también en Carolina del Sur es inferior al promedio nacional en por lo menos un 11%. Pero según ezhomesearch.com y mylifeelsewhere.com, vivir en Georgia es un 4.9% más caro que vivir en Carolina del Sur. Y si se comparan las capitales de ambos estados, el costo de vida en Columbia, que es la capital de Carolina del Sur, es un 22.8% más barato que en Atlanta, que es la capital de Georgia. Ahora veamos cómo se comparan estos dos estados cuando desglosamos sus costos de vivienda. Según bestplaces.net, los costos de vivienda en Columbia son un 43% menos que los de Atlanta. Sin embargo, en todo el estado, el precio medio de la vivienda es ligeramente superior en Carolina del Sur, como unos $5,000 según Forbes.com. Por ejemplo, el precio medio de una vivienda en Carolina del Sur es actualmente de $371,000, mientras que el valor medio de una vivienda en Georgia es de $366,000. Ahora bien, estas cifras representan el promedio estatal. Sin embargo, el precio promedio de una vivienda en la región central de Carolina del Sur es de $307,000. En videos anteriores he mencionado que el precio medio de una vivienda en la región mediana de Carolina del Sur es de $235,000. Aquí estoy hablando del promedio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los precios promedio y mediano de las viviendas brindan información sobre los precios típicos de las viviendas, pero lo hacen de maneras ligeramente diferentes. Si bien el precio medio de la vivienda representa el valor medio de todos los precios de la vivienda cuando se organizan en orden ascendente, el precio promedio de la vivienda se calcula sumando los precios de todas las viviendas que se han vendido y dividiendo por el número total de viviendas vendidas. Esto significa que el promedio puede verse influenciado por viviendas de precios extremadamente altos o extremadamente bajos, mientras que el precio mediano se ve menos afectado por valores atípicos. Entonces, en esencia, mientras que el precio mediano ofrece un valor más representativo de los precios típicos de las viviendas, el promedio considera el valor total de todas las viviendas vendidas. Así que si usted me pregunta, el precio que más se acerca a la realidad va a ser el precio medio, porque es el que más se acerca y no vamos a tener que comparar con propiedades que valen $1 o $2 millones o con propiedades que valen $30, $40, $50,000. Así que comparando Georgia y Carolina del Sur, el precio medio es más bajo en Carolina del Sur. Cuando se trata de alquilar una casa, específicamente un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad, es un 9.9% menos rentarle en Georgia, donde se puede esperar pagar alrededor de $1,350 por mes, y en Carolina del Sur usted pagaría casi $1,500 por mes. Sin embargo, por un apartamento de una habitación que esté fuera del centro de la ciudad, pagaría menos por el alquiler en Carolina del Sur, alrededor de $1,100 cada mes, mientras que en Georgia pagaría más de $1,150. Si planeas ser propietario de una casa, tendrás que pagar el impuesto a la propiedad. Entonces, ¿cuánto puedes esperar pagar en ambos estados? Si vas a comprar una casa en Carolina del Sur, te tengo buenas noticias. El estado del Palmetto tiene algunos de los impuestos a la propiedad más bajos de todos los Estados Unidos. La tasa efectiva promedio del impuesto a la propiedad en Carolina del Sur es solo del 0.55%, con un pago medio anual de impuestos a la propiedad de $980.60. En general, los impuestos a la propiedad en Georgia son relativamente bajos en
comparación con la mayoría de los demás estados del país. Por ejemplo, el pago medio del impuesto sobre bienes inmuebles en Georgia es de $2.027 al año, unos $800 menos que el promedio nacional. Pero eso sigue siendo un poco más de $1.000 que el promedio de Carolina del Sur. Y la tasa promedio del impuesto a la propiedad en Georgia es del 0.81%, que es un 26% más alta que la tasa de Carolina del Sur. Ahora que he cubierto los impuestos a la propiedad, veamos cómo se comparan los impuestos estatales en estos dos estados. Carolina del Sur tiene un impuesto estatal sobre el ingreso. La tasa del impuesto sobre el ingreso de las personas oscila entre el 0% y una tasa máxima del 6.3% para el 2024. El estado del Palmetto también tiene una tasa de impuesto sobre las ventas a nivel estatal del 6%. Los condados pueden imponer un impuesto local adicional del 1% sobre las ventas si los votantes de ese condado aprueban el impuesto. Si bien Georgia también tiene un impuesto estatal sobre el ingreso, la tasa impositiva se ha reducido en los últimos años. El gobernador Kemp promulgó el proyecto de ley 1437 de la Cámara de Representantes en el 2022. Este proyecto de ley reemplazó el impuesto gradual sobre la renta personal con una tasa fija del 5.49% que entró en vigor en enero de este año. La tasa se reducirá cada año hasta que la tasa fija alcance el 4.99%. En lo que respecta a los impuestos sobre las ventas del estado del Durazno, Georgia tiene una tasa de impuesto sobre las ventas estatal del 4%, una tasa de impuesto sobre las ventas local máxima del 5% y una tasa de impuesto sobre las ventas local y estatal promedio combinada del 7.4%. Ahora hablemos de la economía. Tanto Georgia como Carolina del Sur tienen la misma tasa de desempleo del 3.1%, que es inferior al promedio nacional del 3.7%. Además, el mercado laboral es sólido en ambos estados y ambos ofrecen una variedad de industrias y oportunidades laborales. La economía de Georgia está impulsada por el transporte, la manufactura, la tecnología de la información, la educación y la atención médica. También tiene un fuerte sector cinematográfico. Los empleadores importantes en Georgia incluyen Delta Airlines, Coca-Cola, Home Depot y UPS. La población y el mercado laboral de Carolina del Sur están creciendo rápidamente desde el 2021. La economía de Carolina del Sur depende de la agricultura, el turismo y la manufactura, y estos sectores son estables, prósperos y están creando nuevos empleos. Por ejemplo, la planta de fabricación de Scout Motors próximamente estará en el área de Columbia y creará 4,000 nuevos puestos de trabajo. Otros empleadores importantes en Carolina del Sur incluyen la planta manufacturera BMW, Boeing de Carolina del Sur, Michelin de Norteamérica y Blue Cross Blue Shield. ¿Y qué pasa con el clima en estos dos estados? Dado que Georgia y Carolina del Sur son fronterizos y ambos se encuentran en el sureste de los Estados Unidos, no sorprende que el clima de estos estados sea muy similar. Ambos estados tienen un clima subtropical con veranos calurosos y húmedos, inviernos suaves y lluvias abundantes durante todo el año. Los inviernos suelen ser cálidos y las temperaturas rara vez caen por debajo del punto de congelación de 32 grados. Y los veranos en ambos estados tienden a ser calurosos y húmedos con temperaturas que regularmente superan los 86 grados. Las estaciones de primavera y otoño en ambos estados son suaves y ambos estados reciben una cantidad abundante de lluvia que varía de 41 a 51 pulgadas por año. Ambos estados tampoco ven mucha nieve, con un promedio de solo 1 pulgada por año. Regiones y cultura. Ahora hablaré de lo que cada estado tiene para ofrecer y por qué son conocidos en general. Georgia es un estado del sureste situado justo al sur de Carolina del Sur. Es conocido por sus playas costeras, tierras de cultivo y montañas. Su ciudad capital, Atlanta, es sede de equipos deportivos profesionales, incluidos los Bravos y los Falcons de Atlanta, entre otros. Atlanta también tiene el Acuario de Georgia y el sitio histórico nacional Martin Luther King Jr., y la ciudad costera de Savannah es famosa por su arquitectura de los siglos XVIII y XIX y sus frondosas plazas públicas. La ciudad de Augusta, que se encuentra a lo largo de la frontera oriental entre Georgia y Carolina del Sur, alberga el torneo de golf de Masters cada año. Carolina del Sur es también un estado del sureste conocido por su costa de playas subtropicales e islas marinas. Algunas islas estupendas para visitar son Hilton Head Island, Sullivan's Island y Hunting Island, entre otras. La histórica ciudad de Charleston es una ciudad costera con casas de colores pastel, plantaciones del Viejo Sur y Fort Sumter, donde se dispararon las primeras balas de la Guerra Civil. Al norte de Charleston encontrará Grand Strand, un tramo de playa de 60 millas conocido por sus campos de golf. También está el destino turístico nacional
Nacional de Myrtle Beach, conocido por sus kilómetros de playas de arena y su muelle con todo tipo de comida, compras y entretenimiento. Y en la hermosa región del norte del estado de Carolina del Sur encontrará una parte de las montañas Blue Ridge. Ambos estados ofrecen abundante belleza natural y muchas cosas que hacer, especialmente en sus ciudades más grandes como Atlanta y Charleston. Si deseas comprar casa en Carolina del Sur, acá estoy para servirte y asesorarte en todo el proceso. Pero si deseas comprar casa en Georgia, te puedo recomendar a una excelente realtor hispana con mucha experiencia. Así que comunícate conmigo al número que está aquí en la pantalla para darte la información que necesitas. Si deseas saber cómo se comparan Carolina del Norte y Carolina del Sur, asegúrate de ver este video. Espero que este video te haya ayudado a ver por qué tanta gente se está mudando a Georgia y Carolina del Sur. Y si estás considerando mudarte a cualquiera de ellos, tal vez esta información te haya ayudado a decidir qué estado podría ser el mejor para ti. Gracias por tu audiencia. Dame un like si te gustó este video y nos vemos la semana que viene.